El contexto de este devocional es Génesis 49, 1 al 27. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son armas de violencia. Que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcle en su compañía. Porque en su enojo mataron hombres, y por capricho desjarretaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz, y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Génesis 49, 5 al 7. Continuemos meditando la profecía de Israel acerca de sus hijos. En este caso, analizaremos la profecía a Simeón y a Leví. Estos fueron el segundo y el tercer hijo de Jacob. Ambos eran hijos de Lea. Estos dos hombres recibieron la misma profecía por la misma maldad. En el pasado, Simeón y Leví tomaron en sus manos la venganza por la violación de su hermana Dina, y ambos fueron instrumentos de crueldad cuando, por vengarse de un solo hombre, acabaron con la vida de todos los habitantes de la ciudad de Siquén. Génesis 34, 25 al 29. En aquella oportunidad, Jacob no hizo nada con respecto a la atrocidad que sus hijos habían cometido, excepto expresar una pequeña y egocéntrica queja. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Génesis 34, 30. Sin embargo, ahora, en su lecho de muerte, Israel les reprochó esta gran maldad. Recuerda, los pecados del pasado pueden volver y acecharte en el presente. Incluso cuando hayas sido perdonado, el pecado que cometiste puede ocasionar consecuencias que deberás enfrentar por el resto de tu vida. Sin dudas, este debería ser un recordatorio eficaz que te haga evitar pecados futuros. Pero, ¿cuál fue el origen de la crueldad del comportamiento de estos dos jóvenes? El verdadero problema de Simeón y Leví fue su ira. Hay enojos violentos, como el de Simeón y Leví, que destruyen y matan. Por lo general, esos enojos son egoístas, porque surgen cuando alguien nos ofende o cuando hiere nuestro orgullo. Cuando se trata de un enojo egoísta, siempre es un pecado. Sin embargo, la Biblia también nos habla de una ira santa, como la de Jesús cuando limpió el templo de aquellos que estaban convirtiéndolo en un mercado. Este tipo de enojo no es pecado, sino que por el contrario, es una ira correcta y necesaria, que denuncia el pecado y corrige el error. Piénsalo. Cualquier injusticia puede provocarnos indignación y enojo, y no está mal enojarte y tratar de corregir las cosas cuando ves que se comete una injusticia. No es incorrecto enojarse y hacer algo cuando vemos que se burlan de alguien, o cuando lo maltratan injustamente, o cuando vemos que se le falta el respeto a algo que es santo. No obstante, cuando alguien te insulta o te agrede de alguna manera y respondes vengándote porque sientes que han herido tu orgullo, estás pecando. En esos casos, lo mejor es pasar por alto la ofensa, abandonar cualquier idea de venganza y dejar que Dios se ocupe de poner las cosas en su lugar. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Romanos 12, 17 al 19. Al dar esta profecía sobre sus hijos, Jacob dijo: los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Génesis 49, 7. La profecía de la división y la dispersión resultó ser una maldición para Simeón, ya que su tribu fue numéricamente la más débil de todas, Números 26, 14, y además compartió una parcela de la tierra con la tribu de Judá, Josué 19, 1. En efecto, la tribu de Simeón, que era la tercera tribu más grande, según Números 1:23, se hizo mucho más pequeña durante la peregrinación en el desierto. En efecto, unos 35 años más tarde, el segundo censo de Israel realizado en el desierto demostró que el 63% de esa tribu había muerto. Números 26:14. Sin embargo,
La misma profecía de división y dispersión, que para Simeón fue una maldición, para Leví fue una bendición, ya que debido a la fidelidad de esta tribu durante la rebelión del pueblo cuando Aarón construyó el becerro de oro, los levitas fueron dispersados como una bendición a lo largo de toda la nación de Israel. La tribu de Leví no recibió ninguna gran extensión del territorio de Canaán, porque su herencia no sería la tierra, sino el Señor. A la tribu de Leví no le dio Moisés ninguna herencia, porque su herencia es el Señor. Josué 13:33. En Leví podemos ver una gran demostración de la gracia de Dios, quien escogió a este hombre cruel para convertirlo en el jefe de la tribu de los sacerdotes. El ejemplo de Leví nos enseña que cuando sufrimos a causa de nuestro pecado, lo mejor es acercarnos a Dios y anticipar que en su misericordia Él transforme ese sufrimiento en una bendición. Por la gracia de Dios, la descendencia de Leví, uno de los hombres más crueles de los que nos habla la Biblia, se convirtió en la tribu sacerdotal. No obstante, eso no sucedió solo con Leví, sino con cada uno de los hijos de Dios, quienes siendo grandes pecadores, por su misericordia, fuimos perdonados y recibimos el privilegio de ser transformados en un reino de sacerdotes. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. 1 Pedro 1, 18 al 20 y 2, 5.